Qué hermoso es poder declarar la bondad de Dios, la misericordia de Dios, y que no quede solamente en un cántico, sino que se transforme en la actitud de nuestro corazón. Si yo declaro el favor y la misericordia, es porque sin merecerlo recibí este regalo del perdón de pecados. Sin merecerlo he sido adoptado y hecho hijo de Dios. Y si somos hijos, la Escritura dice también herederos. Amén, iglesia. Y heredero es el que tiene parte. Heredero es el que tiene linaje. Heredero al que le corresponde por derecho todo lo que Él adquirió a favor nuestro. La vida en abundancia, la vida eterna, las promesas que nos da como hijos suyos. Así que yo le voy a pedir que por favor cierre sus ojos un instante. Porque si hacemos una declaración tan hermosa de decirle, solo tú eres bueno, solo tú eres digno, y declaramos aleluya, es una exclamación que no tiene significado, que resume todo lo que un corazón agradecido puede decir por el amado, a quien tú amas, y nosotros amamos a Dios. Cierre sus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, como iglesia, en la congregación de los santos, nos reunimos con un corazón dispuesto, con nuestra mente, nuestros pensamientos sujetos a ti, y con la voluntad y el deseo firme de agradar tu corazón, de cumplir tus mandamientos, de que ese genuino y verdadero arrepentimiento que obró en nuestras vidas nos lleve a un cambio radical en nuestro estilo de vida, en nuestras acciones, en las obras que hacemos. Señor, que demos frutos dignos de arrepentimiento, es lo que tú anhelas y deseas ver en nosotros. Si permanecemos en ti, llevaremos fruto. Hoy te pido, Señor, por aquellos que están enfermos, que tienen dolencias, que por alguna razón, Señor, están en sus hogares siendo afectados. Te pido para que tú obres maravillosamente, poderosamente en sus vidas, extiendas tu mano y sean sanos en el nombre de Jesús. Sana, Señor. Si hoy mismo aquí hay alguien que tiene alguna dolencia, te pido, Señor, para que seas tú obrando, sanando en el nombre de Jesús. Que hoy, Señor, nuestro oído esté atento y nuestro corazón dispuesto para escuchar tu palabra. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. La palabra que hoy le voy a compartir, hermanos, tiene que ver mucho con el significado que en el diccionario se da a lo que conocemos como conciencia. Amén. Conciencia. Diga conmigo, conciencia. ¿Se acuerdan que a alguien se le mandó que no comiera del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal? ¿Sí? ¿A quién se lo dijo? A Adán y a Eva. Se los dijo, ¿no? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirán. Entonces, ¿qué es la conciencia? Según el diccionario resume diciendo, conciencia es el conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Amén. Entonces, conciencia es el conocimiento del bien y del mal. Antes Adán y Eva, ¿cómo se encontraban en el paraíso? ¿Se acuerdan? Desnudos. Desnudos. ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento del bien y del mal. Dios en un principio creó todas las cosas perfectas. No había maldad en el hombre tampoco, porque era creación de Dios. Pero el día que el hombre le prestó oído, ¿a quién? Al diablo, al enemigo, a Satanás. El día que le prestó oídos, fue engañado para desobedecer a Dios y pecar.
Y en ese acto de desobediencia, el hombre adquirió este conocimiento del bien y del mal. Muchas veces nosotros en la vida diaria somos conscientes que hacemos lo malo delante de Dios. A veces pecamos, a veces erramos y nos sentimos mal y pensamos tal vez, el Espíritu Santo me está redarguyendo, pero a veces no está el Espíritu Santo en nosotros. Puede ser que el Espíritu Santo ya haya sido contrizado. Y ese es un pecado que no va a ser perdonado, el contrizar, el apagar el Espíritu Santo. Porque es un sello de parte de Dios que nos va a dar conocimiento de que somos verdaderamente hijos de Dios. Así que en la conciencia también nos muestra el bien y el mal. Nos hace ver qué hacemos bien y qué hacemos mal. Yo recuerdo de niño cómo maquinamos, porque a veces maquinamos las cosas. Y de niño con mi hermana, pequeño, yo tendría alrededor de 9 años y mi hermana 8. Y entre hermanos a veces nos peleamos y decía, ay, qué cargosa es mi hermana, pero ya me voy a desquitar. Me voy a desquitar en una. Y un día estaba ella ahí y dije, ¿ahora qué hago? Miré detrás mío, estaba en la vitrina. Esas vitrinas antiguas que las mamás tenían con espejo, con vidrio, con adornos de porcelana. No como ahora se venden, se encuentran en el centro de Lima, 5 soles, ¿no? Antes eran adornos, pero bonitos, y eran caros. Y ahí estaban los adornos, y mi hermana estaba allá, yo estaba, detrás mío estaba en la vitrina, y yo dije, mire cómo maquiné. Si la molesto, ella me va a tirar algo. Y cuando me tire algo, yo me agacho. Y cuando me agache, va a romper algo de la vitrina. Y cuando rompa algo de la vitrina, mi mamá la va a castigar. Eso es justicia. ¿Y qué creen que pasó? Así como lo había maquinado, la molesté, me lanzó su muñeca y rompió la vitrina. Y mi mamá la corrigió. Y yo dije, eso es justicia. Justicia divina todavía decía. Pero maquinamos cosas. Y a veces pensamos que, qué bueno que es esto. A veces tenemos celos, tenemos envidias, o hay actitudes que no terminamos de corregir, a pesar de que ya nos hemos arrepentido, a pesar de que hemos tomado el sacrificio de Cristo para el perdón de los pecados, pero aún así seguimos maquinando maldad. Aún podemos tener pensamientos de mal, y el Señor quiere que procuremos tener, ¿qué cosa? Pensamientos de bien y no de mal, de tal manera que el conocimiento del bien y del mal es algo que nosotros tenemos que considerar para corregir, para enmendar, no solamente para tener conocimiento de Él, sino para que a través del Espíritu Santo, guiados por Él, hagamos lo que es bueno y dejemos de hacer lo malo. En otro tiempo practicábamos el pecado, pero ahora en Cristo Jesús hemos sido santificados. Amén. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Sed santos, porque yo soy santo. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 17, la Escritura dice, Juan, capítulo 3, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. A raíz de este pasaje y otros, hay controversia entre maestros que enseñan la palabra, ministros, que dicen que la salvación no se pierde. Y la verdad yo quiero ceñirme a las Escrituras, no quiero alejarme de ellas, y esto quiero enseñar, porque si yo le enseño una cosa diferente, juicio y condenación vienen sobre mi propia vida. Entonces yo no quiero que desconozcan nada de lo que la palabra de Dios dice con respecto a la salvación. Dice claramente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Amén? ¿Estamos ahí?
¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué vino? Para salvar. ¿Él vino para condenar? No vino para condenar. Pero veamos el versículo siguiente. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué hace la conciencia? Nos hace diferenciar, adquirir el conocimiento de lo que está bien y de lo que está mal. Y si tenemos pleno conocimiento de lo que es bueno y lo dejamos de hacer y seguimos practicando el mal, somos conscientes de lo que estamos haciendo y estamos negando la eficacia de la palabra de Dios y de la obra redentora de Jesucristo en nuestras vidas. Porque Él nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. De tal manera que no podemos seguir viviendo como antes veíamos. Vivíamos presos del pecado, de acuerdo a nuestros pensamientos, establecimos nuestros principios, nuestros mandamientos. Y eso no es así, no es la forma en la cual Dios quiere que vivamos. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cuando permanecemos en Él. Por esta razón no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo sea salvo. Ahora, ¿la salvación se perderá? ¿Se acuerdan que hubo un hombre que fue ungido por rey y la unción de Dios vino sobre él, el rey Saúl? ¿Qué pasó con Saúl? ¿Fue desechado? Sí, fue desechado por hacer como él creía y no se sujetó como Dios quería que se hagan las cosas. Si consideramos a los hijos de Elí, que pecaron delante del pueblo y en el templo, a puerta del templo, pecaban delante de Dios, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Dice que cortó toda la raíz de la simiente de Elí, cortó sus generaciones, nunca más iban a servir delante de Dios. De tal manera que si nosotros hemos adquirido el conocimiento del bien y del mal, no solamente es para conocerlo, sino para que nosotros nos alejemos de él, nos arrepintamos. Y el verdadero arrepentimiento obra con un cambio de actitud. Porque si solamente nos sentimos mal de haber hecho lo malo y pedimos perdón a Dios, pero seguimos cometiendo el mismo mal, ¿cómo se llama eso? Remordimiento, porque solamente me siento mal, pero no he cambiado, no he propuesto en mi corazón cambiar verdaderamente, genuinamente. Y de eso se trata. Y quizá en este tema, como les decía, hay confusión con el tema de si la salvación se pierde o que somos dispensadores de la gracia y que Jesús nos condena, por eso ya no hay conciencia de pecado y cada quien hace como quiere. La pregunta es, ¿ya no hay conciencia de pecado o si hay conciencia de pecado? ¿Saben por qué tiene que haber conciencia de pecado? Para que tengamos convicción de pecado y nos arrepintamos. Porque la Escritura también menciona de que hay quienes tienen la conciencia cauterizada. Y eso es muy peligroso. Porque obras continuamente en el mal y no hay cambio, no hay arrepentimiento. Y escuchas la palabra, pero no obra nada en tu vida. Y hay muchos que tal vez dicen que no se debe predicar más sobre la condenación y el pecado, porque Jesús vino a salvar. Pero hemos escuchado lo que dice el siguiente verso 18. Lo vuelvo a repetir para que usted lo tenga grabado. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Gracias. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Durante mucho tiempo
Yo mismo pensaba que estaba haciendo lo correcto, que hacía lo bueno, servía en la iglesia, dedicaba tiempo, ofrendaba, diezmaba, era colaborador, participaba. Cuando decían quién es voluntario, yo era el primero en estar ahí y obraba haciendo las cosas. Pero aún habían cosas dentro de mí, en mis pensamientos, que podía estar pensando cosas malas o teniendo de repente esos pensamientos de que cuando alguien me hace algo malo, digo, ¿por qué no le va mal a él también? Este es un incrédulo, pronto va a caer. Imagínense si Jesús estuviera pensando así con los pecadores, ¿no? Esto de ahorita, Señor, manda fuego y consúmelos. No, Él que estaba procurando siempre que todos procedan al arrepentimiento. Y yo digo, no es que haya sido así, tal vez, no sé cuáles son los designios de Dios para los que creemos, pero sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, ¿sabes? La Escritura dice, para los que amamos a Dios, ¿cómo es? Todas las cosas nos ayudan para bien. Pero yo no sé si en ese tiempo la enfermedad que me vino era para ponerme a prueba y someter mis pensamientos y someter mi corazón a Él, para aceptar sus designios y entender que hay un tiempo para todo. Si hay tiempo y ocasión para todo, que este es el tiempo para que en nosotros haya un verdadero arrepentimiento, convicción de pecado, para hacer la voluntad del Padre. Y vuelvo a repetir, hace un momento acabamos de decir, solo tú eres bueno, ¿no? Solo tú eres bueno. Y no podemos abusar de la bondad de Dios. ¿Cuántos aquí tenemos padres buenos? Levanten su mano los que tienen padres buenos. Yo no sé, pero yo procuro con mis errores. Solamente mis hijos estarían de más que yo diga, yo soy un padre bueno. Son mis hijos los que tienen que decirlo. Pero mal haría un hijo si teniendo un padre bueno, abusara de esa bondad y seguir haciendo lo malo, siendo un hijo desobediente, irreverente, irrespetuoso, sin consideración, sin atención. ¿Qué clase de hijo es ese? Y cuando la Escritura habla de que en los postreros días habrán hombres malos, y eso es lo que viene ocurriendo. Hay generaciones que se están formando sin el afecto natural, sin ser agradecidos en su corazón, porque creen que se lo merecen todo, porque hemos creado generaciones facilistas. Pero si enseñamos que todo tiene un precio y que todo tiene una consecuencia, ellos van a medir sus acciones y van a tomar conciencia y una diferencia entre el bien y el mal. Pero ese es nuestro trabajo como padres, asumir la responsabilidad moral de establecer los principios de Dios en nuestros hogares, no principios de hombres, porque ellos tienen que saber qué es lo que Dios quiere para su vida y para nuestras vidas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque a la luz sus obras eran malas. Y he conocido muchos hombres que siempre se acercaban a confesar y a pedir perdón por el mal que hacían. Y pasaban los años y seguían viniendo, confesando el mismo mal. La pregunta es, ¿qué es lo que está pasando allí? ¿Qué es lo que está operando? ¿Está siendo guiado por el Espíritu Santo o solamente tiene el conocimiento de lo que hace bien y de lo que hace mal? Y muchos son confundidos, dicen, el Espíritu Santo me revela. No, esa es la conciencia. Porque cuando el Espíritu Santo te revela, te dice, ya no lo hagas. Y si tú estás obediente a su voz, ya no lo vuelves a hacer. Y lo mejor de todo, que te da la capacidad para aprender a pedir perdón cuando te equivocas. Y eso es lo que a muchos tal vez le puede estar haciendo falta. Ser conscientes del mal que han hecho y aprender a pedir perdón. El enemigo en esta área ha cerrado la boca de muchos, porque sin darse cuenta aún opera el egoísmo, el orgullo, el pensar siempre en uno más que en los demás.
en sí mismos. Y eso es lo que nosotros tenemos que derribar. Cuando la palabra habla que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, está definiendo bien quién es nuestro enemigo. Y nosotros tenemos que ser libres de toda condenación, libres de todo ataque del maligno, libres de todo dardo. Y tenemos que creer en la palabra de Dios. Pero no creer en fábulas, no creer en falsas enseñanzas. Yo sé que muchos tal vez escuchan prédicas y son muy hermosas escuchar las prédicas. Pero si usted no solamente está buscando prédicas emocionales que le hagan sentir muy bien, pero de vida y de cambios, nada. Hemos tenido discípulos que, pastor, no estoy congregando, no, pero yo escucho prédicas todos los días. Y escucho a Cash Nuna, y escucho a tal, y conozco a tal. ¿Y tu vida? ¿Y tu matrimonio? ¿Y tu familia? ¿Cómo están? Mal. Es que claro, no se trata de oír, sino de hacer. No se trata tan solo de oír, sino de poner por obra. Es tiempo de cambiar. Por tanto, no es que no se debe dejar de predicar del pecado, porque si no, no tendríamos conocimiento pleno de las consecuencias de que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que hacen lo malo, los que pecan, los que siguen haciendo el mal, aborrecen a Jesús porque prefieren seguir en su oscuridad. Por eso dice, amaron más las tinieblas que la luz. Y si tú amas más las tinieblas que la luz, estás aborreciendo a Jesús. Porque Él vino para traer luz a tu vida. Él vino para que hagas el bien. Cuando en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, a partir del verso 1, habla de que todo tiene su tiempo debajo del cielo, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Y dice todo esto, pero también nos dice que por nada estemos afanados. Yo tomo conciencia de eso, que más le conviene al hombre alegrarse, dice, alegrarse y hacer el bien. ¿Saben por qué muchos no hacen el bien? Porque no viven alegres, sino viven amargados, enojados, molestos. Yo no sé si lo que le cayó en la noche anterior le cayó pesado, pero amanecen así con cara de estreñidos. ¿Y qué dice la Escritura? Alégrense y no se cansen de hacer el bien. A ver, fíjese si el hermano que está al lado suyo se alegra o no se alegra. El apóstol Pablo, dirigiéndose a la iglesia, en 2 de Corintios, capítulo 7, a partir del verso 9, dice, ahora me gozo, ahora me alegro, no porque hayáis sido contristados. Mire, el apóstol Pablo dirigiéndose a la iglesia. Ahora yo me alegro, no porque han sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, para un cambio, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Amén. La tristeza que opera según Dios, ¿qué va a producir? Arrepentimiento para salvación. No es para que estés triste, nada. Ay, por mi culpa, por mi gran culpa. No, eso fue en otro tiempo. En otro tiempo nos golpeábamos el pecho. Algunos parecían King Kong todo el tiempo golpeándose, y nada de cambios. No habían cambios. Pero la tristeza que viene de parte de Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque la tristeza que procede del mundo no genera ningún cambio. Y esto es lo que nos conviene. Ahora, si yo tengo conciencia
del bien y del mal, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo sé que aquí muchos, tal vez, pocos, o quizá uno o dos, saben que tienen que pedir perdón. Saben que tienen que dejar de practicar el pecado. El que mienta, no mienta más. El que robaba, no robe más. El que odiaba, ya no odie más. Perdone. Aprende a pedir perdón. Es que a veces nos justificamos y decimos y pensamos tener la razón en todo. ¿Cuántos aquí siempre tienen la razón? Levanten la mano todos los que siempre tienen la razón. ¿Qué pastor? El Señor me ha hecho sabio, entendido en todo conocimiento. Y verdad, cuando hay personas que hablan y siempre están ahí, pero esto es así, esto es así, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Mejor me quedo callado, pues ya todos lo saben. Recuerdo, tenía un discípulo al cual quería darle consejo y yo estaba por darle el consejo y él me citaba la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice. Después que decía, bueno, mira, también quiero decirte esto, que aquí en la Escritura, sí, pastor, porque la palabra de Dios dice. Digo, si la palabra de Dios dice, ¿por qué no lo haces? Y tú la conoces, pero estás negando la eficacia de la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura, no solamente sed oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. En un tiempo Dios puso su palabra en tablas de piedra, pero hoy en este tiempo la ha escrito en nuestros corazones, para que esté grabada ahí. No te apartes de ella. Como dice la Escritura, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, para no tropezar, para no caerme, para saber hacia dónde me dirijo, para tener claro qué es aquello que me rodea y que puede estar siendo un obstáculo en mi caminar. Yo quiero seguir a Cristo. Señor, yo no quiero que nada me detenga. Es necesario que cada uno de nosotros tome conciencia de que está haciendo mal. No podemos seguir pretendiendo servir al Señor y no hay cambios en nuestra vida. Estaríamos cerrados y mal haría yo en decirle todo está bien cuando todo está mal. Debemos tomar conciencia de que nuestras acciones son las que van a determinar los resultados que tendremos en el futuro. La conciencia es la voz en nuestro interior que nos guía y nos muestra si lo que hacemos es bueno o malo. Y esto es originado a causa del pecado. Ya lo hemos leído en Génesis. ¿Por qué tomamos conciencia? A causa del pecado. El día que Adán y Eva desobedecieron, tuvieron conciencia, se hallaron desnudos, fueron y se taparon. Hoy nosotros tenemos conciencia de eso. Por eso cubrimos nuestros cuerpos, para que no sea vista nuestra desnudez. Y cuando cubrimos nuestros cuerpos lo hacemos con decoro, con honra también como para el Señor. Porque la serpiente muy astutamente le habló a la mujer y le dijo, y vio una mujer, eso está en Génesis capítulo 3, versos 4 y 5, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Qué astuta la serpiente, ¿no? Sigue haciendo lo que tú quieres, sigue viviendo así, no vas a morir. No vas a morir. Sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y esta es una verdad a medias. ¿Cuál era la verdad? Serán abiertos tus ojos al conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál era la mentira? Serás como Dios. Y hubo un tiempo que estuvieron predicando diciendo, somos hijos de Dios y tú y yo somos Dios, tú eres Diosito y yo Diosito, Diosito y Diosico, se iban a ir pensando en eso
Entonces Dios y nosotros somos creación y nos adopta como hijos por el puro y perfecto amor que Él tiene para con nosotros, para con su creación. Y esta fue la gran mentira del diablo. El día que comas de Él, no morirás y serás como Dios. A veces adquirimos el conocimiento para envanecernos y juzgar y condenar. Hipócrita dice que quieres quitar la paja del ojo ajeno y no quitas la viga que está frente al tuyo. Tenemos que examinarnos diariamente y darnos cuenta cuál es nuestra condición. En este tiempo yo le doy gracias a Dios porque muchos están buscando hacer la voluntad de Dios y están buscando qué ponerse a cuentas delante de Dios. El día viernes 26 tenemos matrimonio y me alegro porque están buscando la bendición de Dios. Pero no puedo dejar de decirles esto. Nosotros vamos a bendecir su matrimonio, pero ustedes van a buscar la presencia de Dios y establecerla en su hogar. Y ustedes van a agotar todos los recursos, todos los medios para ver sus papeles y también se estén casando de manera legal en lo civil. Para los que se han casado antes también, hasta ahora tienen que esforzarse más, y hasta ahora lo han hecho, esforzarse para que todos sus papeles estén en regla, porque esto agrada a Dios, porque Dios respalda toda autoridad. Mal haría yo en casar, en bendecir, y decir, ¿ya estás casado? ¿Y en lo civil? ¿Y en lo legal? ¿Y en tus deberes? ¿Y en tus derechos? ¿Y lo que corresponde? No, esto es bueno. ¿Amén? O sea, corretear los papeles, los que ya se casaron, a ver los papeles. O nos hemos detenido. La obra de Dios va a seguir y a quien vamos a darle cuentas es a Dios. Y hoy día me estoy poniendo a cuentas con Dios. Señor, ya les dije lo que tenía que decirles. Y testigos tengo acá a toda la iglesia. Verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fueron abiertos sus ojos. Y acá nadie puede decir, ay, pastor, no me di cuenta que pequé. No. Hay conciencia moral. Hay conciencia de pecado. Por eso cuando vienen y me dicen, pastor, ¿qué le parece? ¿Que el Espíritu Santo no te habló? ¿Que la conciencia no te dice qué es lo que debes hacer? Eso no tenemos cada uno de nosotros. Por eso cuán importante y básico es que nos hagamos responsables, lo vuelvo a repetir, moralmente de los principios que establecemos en nuestro hogar. El respeto, la honra no es una opción, es algo que se debe de cumplir. Amén. Amén, iglesia. Padres, no sean consentidores, corrijan lo deficiente. Si hay algo que está andando mal, corríjanlo. Usted no puede amar más a su hijo que a Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? El que ama más a padre o a madre o a esposa o a esposo o a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Miren lo que dice, es fuerte, no es digno. ¿Y cuánto queremos presentarnos delante de Dios dignamente? Yo te he puesto, Señor, en primer lugar en mi vida. Ahí me duele cuando mi esposa dice, discúlpame, pero primero es Dios y después eres tú. Y eso me duele. Pero qué bueno, porque amando más a Dios, ella me va a amar más a mí. Y me va a amar como Dios manda, con todo su corazón. La palabra dice que hay quienes tienen la mente cauterizada. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 2, versos 14 y 15. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, miren, los gentiles, o sea, en el mundo, hacen por naturaleza lo que es de la ley,
porque afuera no podemos negarlo. Hay hombres buenos. ¿Cuántos conocen a hombres que no son cristianos, pero son buenos? Hacen el bien, son misericordiosos, son bondadosos, son generosos. No piensan lo malo, son afables, son alegres. Antes de ayer ha fallecido un vecino y yo cuando me enteré que falleció, yo lo estimaba mucho porque si había una característica en él, don Claudio Torres, había una característica en él es que cada vez que pasaba por la casa, por mi casa, y yo estaba en el jardín o limpiando el carro, siempre con una sonrisa y así, característico en él. Buenos días, juventud. Buenos días, juventud. Y yo, buenos días, vecino. Animada. Y por eso venía este pasaje. Alégrense y no se cansen de hacer el bien. Y él siempre una sonrisa y animar. No como aquellos que cuando te ven te dicen, oye, estás gordo, estás flaca, oye, estás enfermo, mira ese color, ¿qué te pasó en el cabello? ¡Wow! Y andan criticando. Cada vez que yo voy de visita en la casa de mis hermanas, ojalá que me escuchen mis hermanos. Oye, hermanito, ¿estás flaco? Como diciendo, tu mujer no te da de comer, te maltrata. Yo digo, ¿qué pasó? No hay tema de conversación. A veces el ocio nos hace hablar cosas que no debemos. No tenemos de qué conversar. Andamos fijándonos en cómo está. Pero si de nuestra boca salieron palabras de bendición, hermano, qué hermoso te ves. Por más que sea feo, pero dígale, qué hermoso te ves. Se lo va a animar, lo va a alentar. Y este vecino tenía esa característica siempre. Buenos días, juventud. ¿Cómo está, vecino? Y el hecho de alegrarse y hacer lo bueno, y me mostraba a su familia, que está toda la familia unida, todos los hijos los pudo tener en ahí y han formado sus hogares también. Digo, verdaderamente a veces hay hombres que sin tener la palabra, sin pertenecer al reino de Dios, o sea, no ser cristianos, creyentes como nosotros, son hombres buenos, son hombres misericordiosos. Son hombres que han aprendido a vivir la vida. Entonces, cuando Pablo le habla a la iglesia y le dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita ¿dónde? En sus corazones. ¿Amén? ¿Estamos entendiendo? Ellos sin conocer la ley, aplican la ley y la muestran ¿cómo? Y la aplican en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Ahora, hay quienes conocemos la palabra, hay quienes sabemos qué es lo que es bueno y lo dejamos de hacer. Y la pregunta es, si tú dejas de hacer lo bueno, también te has contado por pecado. Pero para los que estamos en Cristo, los que hemos sido perdonados, esta palabra no solo la conocemos, sino que está escrita en nuestros corazones. Tienes que asegurarte que esa palabra viva que ha sido escrita e implantada en tu corazón esté produciendo fruto, esté transformando, esté cambiando. En Jeremías capítulo 31, verso 33, su palabra dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. ¿Dónde dice que dará su ley? En nuestra mente. ¿Y qué más dice? Y la escribirá en nuestro corazón. De tal manera, asegúrate que la palabra de Dios esté en tu mente y esté escrita en tu corazón.
para que te guardes de hacer el mal, para que no solamente quede en remordimiento las malas acciones, tu mal proceder, tus malos pensamientos, sino que comiences a obrar en obras buenas, en las cuales Dios preparó de antemano para que tú anduvierais en ellas. Si ya hemos sido perdonados, vamos a seguir teniendo conciencia de pecado, para que nos convenza, nos persuada y corrijamos lo mal que estamos haciendo. Hemos recibido a Cristo, sí. ¿Cuántos han recibido a Cristo aquí? Levanten su mano. Yo he recibido a Cristo en mi corazón. Y cuando le recibí no solamente a Cristo, sino que recibí el amor tan profundo del Padre por mi vida. Y yo no quiero desechar la luz que llegó a mí, el cual me llevó a ver todo lo malo que estuve haciendo para cambiar de rumbo, para hacer lo correcto. Y Dios nos hace tener esa conciencia de pecado para que no pequemos. No solamente para conocerla, sino para no pecar. Ahora, es que pastor, mire que usted no sabe todo esto que me ha acontecido y tenemos un sentimiento de culpa. ¿Y sabe quién usa el sentimiento de culpa? El que acusa. ¿Quién es? El diablo. Y muchos detienen su caminar y muchos se desaniman, se desalientan porque el sentimiento de culpa está que les impide seguir obrando en los caminos del Señor. Y en 1 Corintios capítulo 10, verso 13, el apóstol Pablo se dirige a la iglesia y le dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Escúchelo bien. No te ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea que tú no tienes que ser un superhéroe para superarla. Todo esto es humano. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuántos dicen amén? Junto con la tentación que va a dar, la salida. Así que cuando venga la tentación, ¿qué tienes que hacer? En el nombre de Jesús, yo soy un hijo de Dios. He sido santificado y yo no puedo andar en obras del mal, del pecado, ni ninguna otra obra perversa. Así que, enemigo, por más que tú me digas que yo he sido un borracho, que he sido un drogadicto, que fui tal o cual mentiroso, ladrón, lo que sea, ya no lo soy. Ya no lo soy. Ahora soy un hijo de Dios. Amén. Amén, iglesia. Nada que no sea humano, o sea que lo podemos vencer. Dígale que está a su lado: hermano, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si hoy día viniste anémico, deshidratado, enfermo, hoy día te ha fortalecido en el nombre de Jesús. Amén. Cada vez que yo citaba, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No sé a usted qué le pasará en su cuerpo, pero a mí como que se me pone la piel de gallina, me enchino. Suéltenme al toro, ahí estoy. No, y yo digo, cuidado por favor, que todo está bien. Muy bien. Juan capítulo 16, versos 7 y 8. Le voy a terminar. Pues yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8. Y cuando Él venga, escúchalo bien, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿De qué va a convencer al mundo? De pecado. ¿De qué nos convenció a nosotros? Del pecado en el cual en otro tiempo anduvimos. Las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Ya no soy el mismo. Todo cambió. Ahora tengo mi mirada puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Declaro la mente de Cristo en mis pensamientos. Ya no más voy a ser vencido por el diablo.
Así que cuando venga con la manzana, tú dile, yo no quiero manzana, a mí me gusta la piña. Ya no te dejes vencer. Amén, iglesia. El Espíritu nos lleva a arrepentirnos y a pedir perdón. Eso es convicción de pecados, porque produce un cambio de conducta. Porque el sentimiento de pecado, el sentimiento de culpa, ¿qué produce? Esclavitud. Pero donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Amén, iglesia. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y si no somos conscientes de pecado, estamos en peligro. Si no somos conscientes del mal que estamos haciendo, estamos en peligro. Porque habla de conciencia cauterizada. Porque habla de contristar al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado para redención, para salvación. O sea, la vida eterna está en juego. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 6. Miren, ministros, siervos de Dios, ministrando al frente, sirviendo, liderando todo. Y llevaron una doble vida en pecado. Y no toman conciencia porque la multiforme gracia de Dios, la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, Dios sigue usando incluso a personas en esa condición, porque aún también está esperando un cambio. ¿Cuántas veces el pueblo de Dios se equivocó, desechó a Dios, hizo ídolos y Dios qué cosa? Los perdonó. Y tal vez tú estás siendo usado por Dios y piensas que todo está bien. Y sin embargo hay cosas que estás haciendo mal. Entonces es tiempo de corregir. Es tiempo de enmendar. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué siempre me va mal? ¿Por qué estas cosas que quiero no me acontecen? Señor, tú sabes que yo te he pedido. Porque Dios está esperando un genuino cambio. Un cambio para bien. En 1 Timoteo capítulo 4, a partir del verso 1, dice la palabra de Dios: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. No podemos negar la eficacia de las Escrituras, pero no podemos pretender desconocer lo que ella demanda también de nosotros. Es bueno apropiarse de las promesas de Dios, pero mejor es ser obediente a sus mandamientos. Esto es mejor. Yo no estoy con Dios, ni amo a Dios, ni busco a Dios por lo que Él me da. Yo amo a Dios por quién es Él y por lo que ya hizo en mi vida. Amén, iglesia. Esa es la razón, esa debe ser la mayor motivación. Si tú estás esperando que Dios te dé y te estás equivocando. Dios ya nos dio a su Hijo amado y con Él tenemos todo. Amén. Por eso en Juan capítulo 16, verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Ya tienes conciencia de pecado? ¿Ya te arrepentiste? ¿Ya pediste perdón? Muy bien. El Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, verso 8. Pero pastor, yo estoy bien. A ver, diga conmigo, yo estoy bien. Ah, qué bueno. Primera de Juan 1, 8 dice:
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, ¿qué dice? No está en nosotros. El día jueves tuvimos una reunión con los matrimonios y mi esposa preguntó, y estaba dando la enseñanza y preguntó, a ver, ¿quién dice? A ver, ¿qué es lo que tiene que cambiar? Y yo me puse a pensar, a ver, no, ya estoy casi perfecto, estoy casi terminado. No, es que me puse a pensar porque de tantas cosas que tengo que corregir, digo, ¿cuál es la que más tengo que corregir? Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Amén? Y la verdad no está en nosotros. Verso 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. La pregunta es, ¿Dios es mentiroso? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo lo hará, Él cumplirá, porque Dios es fiel, justo y soberano. Y eso es lo que tenemos que aprender a ser nosotros, honestos, honrados. Que la palabra nos confronte para que operen cambios. Por eso necesitamos tener conciencia de pecado. Romanos 8:16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuán necesario ver ese Espíritu Santo para tener la certeza que verdaderamente soy un hijo tuyo, un hijo de Dios? Esto lo necesitamos. Necesitamos ser perdonados para tener conciencia y no volver a pecar más. El apóstol Pablo hacía algo para no sentirse acusado por su mal proceder en el pasado. Pablo sabía lo que había hecho en el pasado, diciendo, teniendo autoridad y procurando cumplir la ley, porque fariseo de fariseos, pues él quería cumplir la ley y él pensaba que hacía lo correcto, pero estaba en el camino opuesto al Señor. Entonces él mismo dice, ¿no? Yo no quiero sentirme con esa carga, ese peso de culpa. Por eso en Hechos 24:16, el apóstol Pablo dice, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Qué importante saber que en su conciencia sabe que no está haciendo lo malo, sino lo bueno. Eso es lo que no quiero, hago. A veces Pablo quería hacer muchas cosas, por eso en que algunas de las cartas él decía, mas digo yo, no el Señor. Y algunas cartas hay que leerlas y entenderlas y comprenderlas, no solamente ser literales, porque en la traducción hay cosas que solamente han sido parametradas para un área específica, pero en realidad la riqueza de la palabra de Dios es extensa, es tremenda. Por eso tenemos que estudiarla, meditarla en ella, orar para que Dios nos revele su voluntad. Amén, iglesia. Y para terminar, a ese me corrió el versículo. Ahí está. En Juan capítulo 8, verso 7, trajeron delante de Jesús a una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio. ¿Para qué? Para que Jesús la condene. Miren, una mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio, la trajeron para que Jesús la condene. Y como insistieran en preguntarle,
se enderezó y les dijo, porque Jesús los escuchaba, mira que esta mujer es adúltera, mira que esta acá, y la acusaban, ¿no? Y Jesús estaba así como los enamorados que van a la playa y hacen su corazón. Jesús estaba escribiendo en la arena, en la tierra, pero él se puso de pie y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, ¿qué dice? Uno por uno se fueron, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. ¿Y quién quedó? Solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Pues Jesús, de lo que estaba escribiendo, nuevamente se enderezó y, no viendo a nadie, solamente a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Amén. ¿Por qué vino Jesús a este mundo? A salvar. Él no vino a condenar, ni yo te condeno. Pero acá viene la parte crucial. Hasta aquí todo bien, porque Jesús no vino a condenar, sino que ahora hacemos énfasis en la recomendación final. Vete y no peques más. Vete y no peques más. Hermanos, Jesús vino a este mundo, Jesús vino a nosotros, Jesús vino a mi vida, no para condenarme, sino para salvarme. Y me dio a su Espíritu Santo para que me guíe. Y en mi naturaleza humana yo tengo conciencia del bien y del mal. Y como yo me he arrepentido, me cojo de su Espíritu y atento a la voz de Dios, que me dice, ahora sigue adelante, pero no peques más. Si hoy la palabra de Dios ha llegado a tu vida y reconoces que hay áreas que hay que corregir, que sea Dios mismo hoy obrando en nosotros. Si hay alguno aquí que diga que no peca, no se engañe. No nos engañemos. Amén, iglesia. Cierre sus ojos.